proyecto ejecutivo definitivo estarán en el primer trimestre o finales del primer trimestre del 2025, y a partir de ahí ya se presentaría a la población de la zona metropolitana el proyecto integral y cuánto tiempo llevaría su construcción. Gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, dentro de esta llamada y de esta imposición que quiso hacer esta jueza de Veracruz, Nancy Juárez, también hace un llamado hacia la parte judicial, y bueno, les dice que si hay en algún momento hay alguna respuesta, hace una invitación, dice que van a ir contra el presidente, contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería su opinión en este caso? Y pues también saber qué es lo que ha pasado con el juez César de Castro, que también fue quien... el abogado César de Castro, quien también quiso manchar el nombre del presidente. No sé, ¿cuál sería su opinión en torno a esto, Presidenta? Pues es que no tiene sustento. Y además hay que repetirlo a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Ellos no tienen de qué preocuparse, a menos que estén defendiendo algún privilegio en particular o algún negocio. Porque sus salarios, sus compensaciones, todo lo que cubre sus ingresos van a ser respetados. Así lo dice un artículo transitorio de la reforma en la Constitución. Un trabajador del Poder Judicial tiene su salario, su ingreso, vamos a ponerlo así, se compone de diferentes agregados. Entonces está el salario base y luego tiene una compensación por usted sabe más, sus bonos, sus complementos, nada de eso va a cambiar. Se les mantiene completo su ingreso. Ahora, ellos tienen acceso por su contrato colectivo a un seguro de gastos médicos mayores. Está en su contrato colectivo. Yo no estoy de acuerdo, pero está en su contrato colectivo y se tiene que respetar el contrato colectivo. Entonces, ¿por qué están protestando? Tienen derecho a protestar porque no están de acuerdo con la reforma que se hizo. México es un país libre, democrático, y tienen razón. Pero si están protestando porque se van a afectar sus derechos laborales o sus ingresos, no tienen razón de ser, porque no se van a afectar. Entonces esto es importante que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Ahora, si siguen en paro a pesar de que el Consejo de la Judicatura ya dijo que tienen que regresar a trabajar, pues entonces que el Consejo de la Judicatura pues les aplique los descuentos que se tienen que aplicar porque alguien no vaya a trabajar. Ahora, que una jueza, por su propio criterio, que no tiene nada que ver con las leyes, con el Estado de Derecho que tanto se habla, sino por una ocurrencia, quiere hacer algo contra un servidor público o exservidor público, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ¿con qué sustento? No, pues que no tiene sustento jurídico.
No, es que no tiene sustento jurídico, hasta un golpe de Estado. Tiene que construirse, aunque no sea dentro de la ley, con una legitimidad, con un... ¿Cuál golpe de Estado? La verdad. O sea, una jueza que por su invento le pide a la presidenta que quite del diario oficial de la Federación lo que al presidente le ordenó el Poder Legislativo después de un proceso electoral en donde el pueblo de México determinó la composición del Poder Legislativo y la Constitución y la Ley de Procedimientos Electorales. Ese Poder Legislativo, con todos los mecanismos de ley, cambia el Poder Judicial a partir de una iniciativa que envía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo sustentado en la Constitución. Bueno, que una jueza tenga una ocurrencia. Y en un plazo de 24 horas, o sea... Por eso es una ocurrencia de una jueza que no tiene ningún sustento jurídico. Por eso le pedí a Ernestina, al ministro Saldívar, que explicaran por qué no tiene ningún sustento jurídico. Entonces, no vamos a bajar la publicación porque no tiene sustento jurídico. Y aunque el Consejo de la Judicatura no sancione a los jueces, vamos a presentar esta queja porque está fuera de sus funciones. Un juez, una jueza también tiene que cumplir con la ley, con la Constitución. Es más, esa es su función primordial. Entonces, o sea, por un amparo que hace una jueza, ahora resulta que hay un problema de un golpe de Estado. No, yo no lo veo así. Sencillamente, nosotros no podemos ir contra el pueblo de México, y eso está en el artículo 39 de la Constitución. Ok. Presidenta, y en otro tema, no sé si usted sepa, bueno, se logró el registro de la licenciada Cristina Alonso para liderar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pero resulta que es la única mujer y la única contrincante, sí, por decirlo así, de Ricardo Aldana. Entonces, pues ella hace un llamado también a todos los trabajadores a mantener la unidad, y pues también pide que, como es Tiempo de Mujeres, que la apoyen los trabajadores, y también hacia el secretario del Trabajo, lo único que les pide pues es que vigilen solamente el proceso. Este proceso, estas elecciones ya se darán para el día 28 del presente. No sé cuál sería su opinión sobre que ya una mujer ha logrado llegar a esta etapa, Presidenta. Pues ahora sí que libertad a las y los trabajadores para que elijan a quien ellos y ellas decidan. Nosotros no tenemos por qué meternos a una elección sindical. Eso se hacía antes, pero no, esta es una decisión de las y los trabajadores petroleros. Muchísimas gracias. Acá. O acá, que te había dicho antes, ¿eh? Ya vamos a ir cerrando. Buenos días, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. El día de ayer, Oralia Pérez, abogada penalista, fallecida en Cuauhtémoc, en Viaducto, en una camioneta sin placas, con vidrios polarizados. La pregunta sería, ¿qué acciones tomará el gobierno para garantizar la justicia en el caso del asesinato de la abogada? ¿Y qué medios de implementación se tomarán para, pues, o si se tomaría como feminicidio? Esa sería mi primera pregunta, Presidenta. ¿Aquí en la ciudad? Sí. Sí, bueno, lo lleva la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entiendo que
ayer hubo 3 homicidios en la ciudad y creo que ayer dieron una conferencia de prensa, ya muy noche, el secretario de Seguridad de la ciudad y el fiscal de la ciudad, y es un caso que lo tienen que llevar ellos, y cualquier apoyo que requieran de las instituciones federales en el marco de la ley, pues lo van a tener. Ok, muy bien, gracias. En otro tema, Presidenta, respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad que integra a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, un sector de la población sigue preocupado por la posibilidad de una militarización del país y el uso de la fuerza para reprimir las protestas y la libertad de la manifestación. Sabemos que esto, pues, evidentemente no sucederá, pero ¿de qué manera le garantiza, ¿no?, que esto no puede suceder a las personas que, pues, aún así lo siguen creyendo? Eso por una parte. Y en segundo lugar, ¿de qué manera esta reforma ayuda a que las denuncias anónimas relacionadas con la distribución minorista de droga en colonias conflictivas de la Ciudad de México o en el país en general, cómo ayuda? ¿Qué sería? ¿La última cómo? Sí, la última, la reforma, cómo ayuda a que las denuncias anónimas en sectores pequeños, en colonias conflictivas, ayuda a que la distribución minorista pues sea atacada. Sí, a ver, pues empiezo por la última. Un ciudadano, una ciudadana, ¿a quién le presenta una denuncia? Al Ministerio Público, a las fiscalías. La fiscalía tiene la obligación de integrar, abre una carpeta de investigación cuando se presenta la denuncia, y la fiscalía tiene la obligación de integrar las pruebas, sea que sean proporcionadas por la víctima o bajo la propia investigación. Hay delitos más graves, delitos menos graves. ¿Qué hace con esa carpeta de investigación una vez que tiene las pruebas? Presentar ante un juez la solicitud de una orden de cateo para seguir con la investigación o una orden de aprehensión. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Además de que las fiscalías tienen sus propios problemas, se solicita una orden de aprehensión y no se otorga, no procede. O procede y de inmediato viene un amparo, que de manera poco clara se otorga para poder liberar al delincuente, sea del fuero común o delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco u otro tipo, cualquier tipo de delito. ¿Por qué la reforma al Poder Judicial ayuda a todas y a todos los ciudadanos? Porque ya no va a estar el juez nombrado por alguien. Ya no le va a deber su puesto a una persona. ¿A quién va a responder ese juez? Al pueblo, porque el pueblo lo eligió. Y su elección va a ser abierta, conocida, transparente. Pero además, en vez de que exista el Consejo de la Judicatura, va a haber un tribunal de disciplina que con una serie de normas y una serie de reglas va a sancionar al juez que cometa un acto de corrupción, alguna irregularidad, con sus criterios, sin subjetividades. Ese tribunal también va a ser electo. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Un sistema de justicia y un poder judicial distinto al que tenemos ahora, que aquí se ha presentado en muchas ocasiones las irregularidades. Más del 60% de la población en todas las encuestas a la fecha está de acuerdo en la elección. O sea, incluso más de los que votaron por nosotros están de acuerdo en la elección. Pues eso es por un lado. Ahora, tu primera pregunta, el tema de la militarización. ¿Qué garantiza? Primero,
que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y que nunca va a ordenar la represión. El primer día que tuvimos la Mañanera del Pueblo, que estuvo aquí Pablo, que fue dirigente estudiantil del 68, presentamos un decreto, una publicación que salió en el Diario Oficial de la Federación, en donde decíamos, el máximo responsable de esa matanza del 2 de octubre fue el entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció y además se jactó de lo que ocurrió, de ordenar esa represión como único responsable, más allá de las investigaciones judiciales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que estamos viviendo un proceso de transformación que busca la libertad, la democracia, que no queremos regresar al pasado represivo. Y tercero, el marco jurídico en el que actúa la Guardia Nacional o la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina o cualquier fuerza del Estado mexicano, que tiene que cumplir con el respeto a los derechos humanos. Entonces no hay militarización. Muchas gracias. Ya nada más para finalizar, estos temas los abordo porque realmente creo que hay un gran sector de la población que aún está incisivo en esa parte y se cree que pues la militarización aún existe, ¿no? O va a existir. Ya nada más para terminar, ¿qué piensa con respecto a la división que existe dentro del PAN por la división con respecto a Genaro García Luna, con lo que se hablaba hace un momento, con respecto a que pues unos están a favor y otros totalmente se deslindan del tema de Genaro García Luna y de que pues el silencio del expresidente, ¿no? Bueno, no estuvo en silencio, ha estado muy comunicativo. Bueno, el silencio actual, ¿no? Bueno, ha estado muy comunicativo, la verdad. Ayer tuvo una entrevista con Ciro Gómez, después de su largo tuit tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva. En su tuit dice que él nunca supo, pero que lo volvería a hacer, que nunca supo, pero lo volvería a hacer. Y después en esta entrevista, pues sale esta cuestión de que Genaro García Luna es una víctima y que no hay pruebas, cuando ya fue sentenciado. Entonces, por eso es importante lo que planteamos aquí. No solo es lo que el juicio en Estados Unidos, sino que aquí tiene cuentas pendientes con la ley García Luna, que tienen todo el sustento. Y una que no se quiso dar una orden por un juez de aprehensión, que está vinculado, fíjense nada más, está vinculado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y luego el expresidente que dice que lo volvería a hacer, cuando además él ya sabía, antes de asignarlo como secretario, del caso del montaje de Florence Cassés y Vallarta se pide ver, del caso de bandas delincuenciales vinculadas con secuestro que se había él inventado, amenazas que habían vivido periodistas. A ver, ¿por qué eso no se dice? Entonces, no, sí ha estado muy comunicativo. El asunto es que, la verdad es que el pueblo de México sabe. Acá. Ya nos vamos a ir 5 minutos más y cerramos con la cápsula. Hola, Presidenta, buenos días. Manuel Galencia Ramírez de Sin Línea y El Político en las Redes.
Preguntarle su opinión y su postura respecto a la suspensión en el INE de la elección de jueces, bueno, el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros. La presidenta del INE dijo que va a acatar las resoluciones para, pues, no desobedecer esto, y que si bien sigue en curso todos los demás procedimientos, pues van a esperar a ver qué resuelve. Primero, ese sería mi problema. Sí, no está suspendido. Lo que llamó la presidenta del INE, y creo que es pertinente, es a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera manifestarse en torno a estos amparos que se están recibiendo. Porque también es importante que se sepa, en el caso de elecciones, quien tiene la atribución final para determinar si procede o no una elección, decir si se realizó bien o mal, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, lo que hizo la presidenta del INE es decir, pedirle al Tribunal Electoral que se manifieste en torno a esto. Ok, sí, bueno, dice que están en espera de resoluciones jurídicas precisamente, y bueno, esto no podría llegar a frenar o pausar cada vez más en la elección de jueces, magistrados y ministros. Usted ahorita descartaba que hay un golpe de Estado, pero ¿no sería esto una estrategia de los mismos jueces, magistrados y ministros para dilatar el proceso? No tienen sustento jurídico, no hay sustento jurídico. Ok, perfecto. Y por otro tema, preguntarle, dado que ha generado pues cierta desinformación en los medios, el ataque que ocurrió ayer en las instalaciones del Diario del Debate, esto con relación también para preguntarle qué avances tiene de la estrategia de seguridad que nos informó aquí. Dijo que se iba a tener de manera especial, y esto también permitiría pues quitar cualquier amarillismo, cualquier sensacionalismo que pudiera haber en torno a esto. Si se comentó hoy en la mesa de seguridad en la mañana, dado que es un tema que a los periodistas pues nos preocupa y nos ocupa. Gracias, presidente. Pues primero condenar obviamente el hecho, y se están haciendo las investigaciones. El 29, martes 29 de octubre, viene todo el gabinete de seguridad a presentar los avances, los índices delictivos, los avances y todo lo que estamos desarrollando en el gabinete de seguridad. Si lo solicitan, por supuesto, sí. Vamos a estar en contacto con ellos. Gracias, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Presidenta, volviendo al tema de la reforma judicial, ¿qué garantiza que estos cambios que están por llegar efectivamente se acabe la corrupción dentro pues, de este sistema? Porque es bien sabido que la corrupción empieza con los policías, cuando detienen a alguien ilegalmente, cuando revisan su vehículo, le revisan su mochila, le siembran droga, le siembran armas, y ahí empieza ese penal para muchas personas, sobre todo para las madres, para las hermanas, para las hijas, que por estos motivos pues están sus familiares en las cárceles, están ilegalmente con carpetas fabricadas de delitos. Entonces, allí, repito, allí empieza la corrupción y acaba con los jueces, donde algunos de ellos se prestan, ya sea por situaciones económicas, a esta situación. El expresidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que la justicia está al mejor postor. Quien tiene más dinero obviamente puede sacar a su familiar sin ningún problema de estas cárceles. ¿Qué garantiza esto, presidente? Que efectivamente se acabe con esto, porque la violencia, como usted lo manifestó, pues es contra las mujeres, contra las madres, contra las hermanas, contra las tías, etcétera, que ven con mucha pena. Se acaban sus días ahí, se acaba su poca economía que tienen para poder recabar pues el dinero que les están exigiendo los abogados o pseudoabogados, que se aprovechan de las circunstancias para pedirles dinero por cualquier cosa, por copias, por aquello, por lo otro. Igualmente, pues los jueces se ven involucrados en esas circunstancias. ¿Qué garantiza esto, que efectivamente se acabe la corrupción en todos los niveles? Desde mi punto de vista,
Siempre es mejor que decida el pueblo, en el caso del Poder Judicial, a lo que hemos vivido durante todo este periodo. Si un juez, una jueza, es electo por el pueblo de México, es muy distinto a que alguien lo nombre, aunque digan que hay carrera judicial. Porque la corrupción se da cuando actúas en la clandestinidad, cuando no hay transparencia, ni te debes al pueblo, al servicio público. Pero además se está construyendo un sistema en donde va a haber este tribunal sancionador a los jueces. A ver, ¿cuántos jueces ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Entonces va a haber un tribunal que va a estar revisando con criterios, no se trata de que no tenga, por eso es la ley orgánica que se va a presentar, que tenga reglas, pero que sean sancionados frente a denuncia ciudadana o frente a la propia actuación de un caso. Entonces es mucho mejor que se elijan al sistema actual y los ministros y ministras de la Corte. Por eso cuando en un espacio preguntas qué es mejor, que los elige el Senado o el pueblo de México, y la gente dice, el pueblo de México. Entonces es la propia institución que se está reformando, que va a responder al pueblo, y además pues todos los instrumentos que hay para poder vigilar su actuación y que responda también a la denuncia ciudadana. Sí, gracias, Presidenta. Quizás en este mismo sentido hubo un periodo llamado la Guerra Sucia, principios de los 60, finales de los 80, donde se iban a abrir los expedientes, los archivos, para que las víctimas de este periodo, de sus hijos desaparecidos, de sus madres, sus padres, etcétera, pues tuvieran justicia y se diera igualmente con los responsables y asimismo castigables. Quizá ya algunos de ellos pues ya ni siquiera están aquí, pero ellos demandan aún a estas fechas pues que se haga algo, que se abran esos archivos, y no sé qué opinión le pueda merecer a Pablo Gómez, que él sufrió prácticamente todo esto, si se podría abrir esos archivos y dar con los responsables para que de esta manera se castigue y hacerle justicia a quienes sufrieron de este periodo pues, de la Guerra Sucia, como se menciona. Y finalmente, Presidenta, el 11 de octubre se cumplieron 15 años de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Los trabajadores, por ende, pues miles de ellos quedaron desempleados, no han encontrado lugar, y muchos de ellos tampoco pues les han dado su dinero que les correspondía. El Sindicato Mexicano de Electricistas pues quizá a lo mejor ya no pueda ser reconocido porque ya no está la empresa, pero muchos de ellos aún falta que se integren al sistema de compensación por justicia social. Son varios, y ellos tienen la esperanza de que efectivamente en esta administración con usted ya estén integrados, y quienes pues todavía están desamparados y quienes tienen todavía la capacidad de trabajar pues puedan incorporarse al gobierno en cualquier área. Pues eso es lo que demandan, y es una demanda que se quedó pendiente con el anterior presidente. Gracias, Presidente. Sí, con esta cerramos. En el primer caso se hizo una comisión de la verdad. Vamos a pedirle a Arturo Medina que pudiera venir a platicar los avances de esa comisión que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer leí que hubo un hallazgo ahí en Guerrero relacionado con este tema, entonces vamos a pedirle a Arturo para que pueda platicar cuáles fueron los avances de esa comisión y de ese trabajo que se realizó. En el segundo caso, hay ahí la posibilidad, lo está viendo el INDEP, que es quien está a cargo el instituto para devolverle al pueblo lo robado.
Es la institución que el presidente orientó, y además por ley es así, que viera el tema de la indemnización a las y los trabajadores de esta injusticia que se cometió en el periodo de Calderón, de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Entonces lo revisamos. Bueno, vamos a cerrar con la cápsula de Suave Patria.